buenos días para todos. Les saludo en el glorioso nombre de Jesucristo. Para todos los que puedan escucharme y aún mirarme a través de estos medios. Me permito leer una porción de las Sagradas Escrituras. Voy a leer versión Reina Valera 1960. En el primer libro de la Biblia y en su capítulo 2. Permitirme leer una porción muy significativa para la temática que queremos desarrollar. El hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, hasta allí vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor. Bueno, lo que queremos transmitir o estamos transmitiendo es la historia de la humanidad. Y por qué no decir el hombre en lo que hoy modernamente se llama el Medio Oriente. Sabemos todos que hablar del Medio Oriente hoy es oír y hablar solo de conflictos, de guerras. Es decir, solo se miran los conflictos en el Medio Oriente hoy, los problemas, las dificultades, etcétera, etcétera. Y se deja de lado las magnificencias, las alegrías, inclusive sus culturas, sus civilizaciones, y no solamente como se hace oír y ver hoy, que solamente es conflictos. Y yo quiero decir pues de que no solamente los conflictos protagonizarán la existencia del hombre o de la raza humana, pues es parte de ello. Pero no, lo que queremos transmitir son cosas muy trascendentales, y por qué decir, mirar el motivo por qué esas cosas, como dije antes, que son magníficas, que son alegrías o alegres y todas esas cosas, y el por qué a partir del transcurrir del tiempo se vino a
a convertir el Medio Oriente como en un área de conflicto. Entonces lo que quiero son transmitir orígenes de aspectos culturales, históricos y geográficos. Como leímos, entonces se habla que Jehová Dios plantó un huerto en Oriente. Y hablar de Oriente precisamente es de esa zona. Se cree que en donde estuvo el huerto del Edén fue en un lugar reconocido hoy como Eridú, que más o menos está a unos 20 kilómetros al sur de la antigua ciudad de Ur de los Caldeos. Más o menos ese es el dato que se tiene, que en este lugar llamado Eridú fue donde Dios plantó ese huerto o un jardín para colocar allí al hombre, como nos dice el texto destacado de Génesis 2:7, que Jehová Dios plantó, formó del polvo de la tierra al hombre y luego sopló aliento de vida en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Entonces la Sagrada Escritura nos está mencionando del primer hombre colocado en Oriente, allá en esa zona que dijimos actualmente que ha sido zona y es de conflicto. Pero queremos hablar de cosas más sublimes, según los propósitos del Creador, según el propósito del Creador. Colocar allí en ese lugar el primer ser humano, llamado Adán, del cual la Biblia nos dice que se convierte en el padre de todos los vivientes. Pero que este primer hombre llamado Adán, colocado en este hermoso jardín, Jehová Dios miró solo. Y crear un huerto del Creador, hacer un huerto del Creador para colocar allí un ser, como dice, para que lo labrara y para que lo cuidara, significa que el propósito del Creador era colocar a un ser allí. Y como nos explica la Sagrada Escritura, un ser muy especial, creado a la imagen y semejanza de Dios. La humanidad, toda la humanidad a través de todas las generaciones, conocemos mucho, poco o lo básico de esta gran verdad. Pero al leer las escrituras, estudiar las escrituras, entonces quien lee se va a dar más cuenta a fondo del propósito de Dios con esta maravilla. Eso quiere decir, a grandes rasgos, que la existencia de los miles de millones que existimos hoy en el planeta Tierra, todos somos descendientes de este primer ser humano llamado Adán. Pero Dios miró que él estaba solo, necesitaba una compañera. Aquella compañera, dice las Escrituras, que Jehová Dios hizo caer un sueño a Adán, a este primer hombre, y una vez de que cayó en este sueño por voluntad del Creador, de su costado sacó una costilla y formó la compañera, se la trajo, y entonces él exclamó que era sangre de su sangre y hueso de sus huesos, y que por lo tanto sería llamada varona. Esta mujer llamada varona se conoce como Eva, la madre de todos los vivientes, y Adán, formado del polvo de la tierra, el padre de todos los vivientes. De esta pareja procedemos todos según el propósito de Dios. Esto sucedió en el Medio Oriente que conocemos hoy. Esto sucedió allá en el Medio Oriente. Según la cronología, dicen que más o menos del día de hoy hacia atrás tenemos 2000 años a Cristo,
al nacimiento de Cristo, y de Cristo hacia atrás otros 2000 años que nos vienen dando más o menos 4000 años, 6000 años de historia, perdón. 2000 años del presente a Cristo y 4000 años del nacimiento de Cristo al huerto del Edén, 4000 años, total 6000 años de historia de lo más. Eso es lo que dicen los estudiosos del tiempo. Por lo tanto, este Adán, que fue el primer hombre que Dios colocó sobre la faz de la tierra, hecho de la tierra, el propósito de Dios fue que la tierra fuera llenada de seres humanos. El primer texto del libro sagrado, la Biblia, del capítulo 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, esto está hablando de un principio en la eternidad, y sabemos que la eternidad no tiene principio ni fin, no tiene hora ni calendario. Es la eternidad. Entonces Dios creó el universo en los días de la eternidad. Y en su momento preciso, según sus propósitos, entonces en la tierra, después de que recrea y crea, entre ellos el ser humano, Adán, entonces Dios comienza la historia de nosotros, los seres humanos. Se le conoce religiosamente como la historia sagrada. Esta historia sagrada tiene que confirmarse a través de la Escritura cuando dice: y los bendijo Dios, y les dijo: multiplicaos, llenad la tierra, hizo juzgarla. Es decir, que el hombre allá en el huerto del Edén se multiplicara. Fue el propósito del Creador. Eso traía de antemano una gran bendición del Creador para todos aquellos que fueran descendientes de esta primera pareja, porque los bendijo, que llenaran la tierra y que señorearan, es decir, que tuvieran absoluto gobierno sobre todos los seres vivos del aire, los que se mueven en la faz de la tierra inclusive, y los que se mueven en las profundidades de las aguas, el mar. Este fue el propósito de Dios. Y Adán y Eva, que fueron colocados en una condición, en un paraíso, un huerto que hizo Jehová, creó en un lugar llamado Edén. Allá, eso es un término geográfico, donde en este lugar Edén, Dios hizo un jardín, al cual se le denomina también el paraíso. Se conoce bíblicamente y religiosamente. La Biblia nos habla allí de la magnificencia de este lugar. Árboles frutales de toda clase, animales de toda especie, plantas de todas las especies. Recordemos que todas estas plantas y árboles fueron creados por el único y soberano Dios con su semilla, que su semilla produzca la tierra hierba verde y plantas o árboles que dé semilla y que su semilla esté en él. Y entonces todo esto hizo parte de ese hermoso jardín o paraíso. Había un mandamiento, hubo una ley de Dios allí para esta primera pareja, y era que podían disfrutar de todo lo que en ese hermoso paraíso había, inclusive comer de todo árbol frutal, pero la orden, la ley del Creador fue que del árbol de la ciencia del bien y del mal,
que no fueran a comer, porque el día que comieran, de seguro morirían. El ser que Dios creó lo creó con libre albedrío. Es un Dios de libertad, es un Dios moral. Y por tanto, la criatura que hizo es precisamente un ser moral. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios, dice las Escrituras, pero también un ser con libertad, es decir, no un ser coercionado, sino con un libre albedrío. Eso es la magnificencia del Creador, de haber creado al hombre con esas cualidades, para que entonces el hombre pudiera razonar de acuerdo a la condición con que lo había creado y pudiera disfrutar en plenitud y libertad y moral sobre todo lo que le había sido otorgado para que señoreara. Sencillamente el Creador quería a este ser enseñarle el respeto de la propiedad, porque recordemos que la condición de ellos en el huerto del Edén era una condición de eternidad, era una condición de comunión, de diálogo con el Creador, diálogo. Entonces la Biblia nos da a entender contundentemente que Jehová hablaba con ellos y ellos hablaban con el Dios poderoso. Ellos podían verlo y Él también como su hacedor podía verlos. Nos narra las Escrituras que cierto momento o día, dice, ellos fueron engañados porque debían haber cuidado el huerto, el jardín, y por consiguiente labrarlo. Y yo entiendo que el propósito del Creador era que lo guardaran de la serpiente, o sea, al diablo. Lo guardaran porque ya él había hecho un daño muy grande en la eternidad, en las huestes espirituales del Creador. Ahora Dios quería colocar una figura, un representante de Él aquí en la tierra. Ese fue Adán y Eva, representantes de Dios aquí en la tierra. Precisamente con esa dignidad y esa facultad debían configurar obediencia y temor a las leyes de Él, y esa era una ley de Él, de que no comieran de dicho árbol, porque tenía como propósito aprender a respetar las leyes, las ordenanzas, los estatutos del Creador. Pero ellos violaron. Algunas personas se han dado la tarea de malinterpretar el propósito del Creador con cosas que realmente no tienen ningún asimilitud a lo que sucedió. Entendemos que tenemos un creador, un diseñador de cosas espectaculares. Y ese hacedor y diseñador le ha hecho a todo ello que ha diseñado leyes. Todo está codificado con leyes divinas y no se pueden violar. Una vez de que no se pueden violar, se violaron. La violó Adán y Eva el primero, y por ello fueron desplazados de este lugar. Las cualidades que este lugar nos dice que tenía 4 ríos.